Para detener la propagación del coronavirus, ya declarado pandemia mundial, Donald Trump suspendió por 30 días los viajes a Estados Unidos de extranjeros provenientes de 26 países de Europa. Ya son más de 1.000 contagiados en el país norteamericano. El Salvador declaró cuarentena por un mes y Bolivia y Ecuador anunciaron emergencia nacional. Además, el COVID-19 obligó a Italia a reforzar el bloqueo. Se cerraron bares, peluquerías y restaurantes, y otros países se sumaron al cierre de instituciones educativas y a la cancelación de eventos masivos. En China, las autoridades dicen que ya pasó el pico más alto y solo se registraron 15 nuevos casos. El asesor médico del gobierno dijo que la pandemia acabaría en junio. Y en Estados Unidos, una victoria en la lucha contra la violencia machista. Celebridades y ciudadanas de a pie celebran la condena del exproductor de cine Harvey Weinstein, sentenciado a 23 años de prisión por agresión sexual a su exasistente de producción y por violar a una exaspirante a actriz. Comienza la mañana y también las noticias en France 24 con América Latina y el mundo. Iniciamos con la actualización de la situación en el mundo por el COVID-19. Luego de que la Organización Mundial de la Salud declarara el virus como una pandemia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso un paquete de medidas para contener el brote. El mandatario anunció la suspensión de los viajes de Europa hacia Estados Unidos, a excepción del Reino Unido, y ordenó una mayor distribución de medicamentos y ayuda financiera a las pequeñas y medianas empresas. Ya son más de 1.000 los contagiados en la nación de América del Norte. Andrea Rincón tiene la historia. My fellow Americans. En un drástico giro en su discurso, Donald Trump cambió el tono que había dado al manejo del coronavirus y anunció lo que calificó como fuertes pero necesarias medidas para mitigar la propagación del COVID-19 en el país. Luego de darle crédito a su gobierno por haber anticipado restricciones a los viajes desde China, decidió extender esta medida al viejo continente. To keep new cases from entering our shores. Para evitar que nuevos casos lleguen a nuestras costas, suspenderemos todos los viajes desde Europa a Estados Unidos por los próximos 30 días. Estas nuevas reglas entrarán en vigor el viernes a partir de la medianoche. These restrictions will be adjusted subject to conditions on the ground. Según confirmó el Departamento de Seguridad Nacional, la restricción aplica para extranjeros que hayan estado en países de la zona Schengen 14 días antes de su llegada a Estados Unidos. Trump señaló que estas reglas de viaje no aplicarán para Reino Unido y aseguró que las restricciones no afectarán el comercio. En el ámbito local, también comunicó auxilios económicos para las pequeñas y medianas empresas que se vean afectadas por el virus, pero reiteró que esto no se trata de una crisis financiera. Voy a instruir al Departamento del Tesoro para que difiera los pagos de impuestos sin intereses o multas para ciertas personas y empresas afectadas negativamente. Esta acción proporcionará más de $200.000 millones de liquidez adicional a la economía. Por último, solicito al Congreso que brinde a los estadounidenses un alivio inmediato de los impuestos sobre la nómina. Immediate payroll tax relief. Los estados de Nueva York, Washington y California son los que reportan un mayor número de casos confirmados y declararon emergencia de salud pública. El virus ha tenido un gran impacto en la vida de los estadounidenses, con escuelas y universidades cerradas y eventos públicos cancelados. Incluso tras el discurso de Trump, la NBA decidió suspender el resto de la temporada luego de que un jugador diera positivo por el COVID-19. Y ampliamos la información con nuestra corresponsal en Washington, Diana Castañeda, quien nos informó sobre las afectaciones que traerá la determinación de Donald Trump de suspender vuelos de Europa a Estados Unidos. Hola, buenos días. La capital de los Estados Unidos amanece bajo estado de emergencia en medio de esta crisis por el coronavirus y también amanece con consecuencias muy importantes para la economía de los Estados Unidos después del anuncio del presidente Donald Trump. Inmediatamente el mandatario hizo este anuncio sobre prohibir los vuelos provenientes de Europa. Los futuros del mercado en los Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos, cayeron al igual que los mercados asiáticos que abrieron a la baja y se espera un comportamiento similar en la bolsa de valores de Nueva York. Esto también tendrá un gran impacto en el precio del petróleo, en las apreciaciones que tengan las monedas locales en Latinoamérica frente al dólar, al igual que el comercio local.
En los aeropuertos hay una gran expectativa por la congestión que esto va a generar, ya que esta medida entrará en vigor a partir de la medianoche del viernes, aunque el presidente ha dicho que las personas que sean ciudadanos y residentes de los Estados Unidos sí podrán ingresar, al igual que los familiares cercanos de estas personas que sean ciudadanos o residentes en el país. Y los países de América Latina también le hacen frente a la expansión del coronavirus. Los viajeros serán los más afectados. 7 países de la región anunciaron que aislarán a las personas procedentes de naciones europeas y de China. Las sanciones por el incumplimiento irán desde multas hasta procesos judiciales por poner en peligro la salud pública. Esta mañana Ecuador anunció emergencia nacional. Informe de Daniela Blandón. América Latina impuso restricciones en sus fronteras como medida de prevención de más contagios de coronavirus. Los viajeros provenientes de Europa y Asia tendrán que someterse a un aislamiento obligatorio de 14 días. En Argentina, la restricción aplica para quienes lleguen al país procedentes de China, Corea del Sur, Japón, Irán, Italia, España, Francia y Alemania. En Chile, una medida similar aplica para los viajeros que lleguen desde España e Italia. El aislamiento también será aplicado en Guatemala. Quienes lleguen desde cualquier país de Europa, China, Corea del Norte y del Sur e Irán deberán someterse a cuarentena. Donde nosotros podemos venir y darle una instrucción a las líneas aéreas que no nos trasladen gente que hayan estado en las áreas de mayor presencia del virus 15 días o menos antes de su arribo al país. Los gobiernos de Perú y Colombia hicieron lo propio. La restricción cobija a los pasajeros provenientes de Francia, España, Italia y China. A Honduras entrarán con la misma condición los pasajeros cuyo lugar de origen sea China, Italia, Estados Unidos y México, mientras que en El Salvador quedó prohibida la entrada de todos los extranjeros durante 21 días, con excepción de los residentes permanentes y los diplomáticos, aunque las restricciones fueron impuestas para el país entero. Así creo que nosotros, viéndonos en el espejo de otros países como Italia, como China, como Corea del Sur, como una zona entera de Nueva York que ya está en cuarentena, hemos decidido declarar cuarentena para todo el territorio nacional. En algunas naciones se contemplan multas para quienes no cumplan con la medida. Otros, como Argentina, considerarán la violación de la misma como un delito por poner en peligro la salud pública. En las últimas horas, Italia endureció aún más el aislamiento de sus ciudadanos. Se ordenó el cierre de establecimientos públicos. Cualquier persona que viaje al país tendrá que llevar un documento que declare sus razones y fueron suspendidos los eventos al aire libre. Hay más de 12.400 casos confirmados. Le preguntamos a nuestra corresponsal en Roma, Natalia Mendoza, cómo va el cierre del comercio y cómo recibe la ciudadanía las medidas. Con más de 12.000 casos de contagios, la crisis sanitaria del coronavirus sigue empeorando en Italia, una situación frente a la cual el gobierno italiano ha decidido ordenar el cierre de todas las actividades comerciales de venta al detalle. Los almacenes, los restaurantes, los bares, las peluquerías deberán cerrar, con la excepción de las actividades consideradas de primera necesidad. Los supermercados, las farmacias, los bancos, los distribuidores de gasolina, medidas que se suman al toque de queda que ya había sido impuesto hace varios días a los italianos, que solo pueden salir de sus casas por casos de fuerza mayor, por motivos de salud o para ir a trabajar. Muchos italianos viven este periodo con ansiedad, con angustia, pero aceptan estas restricciones considerando las recomendaciones del equipo de expertos epidemiólogos que siguen esta crisis desde el inicio y que consideran que la manera más eficaz de protegerse y de frenar la propagación del coronavirus es quedarse en sus casas y no salir. El efecto del coronavirus en la economía global volvió a provocar fuertes pérdidas en los mercados bursátiles. Tras el cierre en rojo de Wall Street el miércoles, los índices asiáticos cerraron este jueves con caídas. El Nikkei de Japón alcanzó su peor nivel en casi 3 años. El efecto negativo se trasladó a las bolsas europeas, que abrieron sus operaciones a la baja, con caídas que rondan el 5%. El precio del petróleo también opera con pérdidas. Mientras tanto, en Francia se espera que esta noche se pronuncie el presidente Emmanuel Macron. El mandatario podría aumentar el nivel de emergencia con el virus.
Por ahora cambiamos de tema. El gobierno griego rechazó un informe del periódico The New York Times que denunció que el país estaba reteniendo a migrantes ilegales que cruzan a la frontera desde Turquía en un sitio negro secreto donde se les niega el acceso a abogados y no pueden presentar solicitudes de asilo. Miles han tratado de ingresar a Grecia desde que Turquía dijo el 28 de febrero que ya no los mantendría en su territorio. Grecia ha usado gases lacrimógenos y cañones de agua y dice que ha impedido que más de 42.000 ingresen en las últimas 2 semanas. The New York Times citó a inmigrantes que dijeron que habían sido capturados, golpeados y retenidos en un complejo de edificios cerca de la frontera. Al menos 26 combatientes de nacionalidad iraquí murieron y más de 15 resultaron heridos en un bombardeo contra las milicias chiitas Multitud Popular en la frontera de Siria con Irak. Lo informó la ONG Observatorio Sirio de Derechos Humanos con sede en Reino Unido. 3 aviones no identificados atacaron la base del Imam Ali y otros puntos en la zona fronteriza con Irak, en el este de Siria. El observatorio aseguró que murieron 26 integrantes de las milicias proiraníes que luchan del lado del presidente Bashar al-Assad. En otras noticias, un tribunal de Nueva York sentenció al exproductor de cine Harvey Weinstein a 23 años de cárcel después de que fue declarado culpable hace 3 semanas por acto sexual en primer grado contra la asistente de producción Mimi Jalegi y por violación en tercer grado contra la entonces aspirante a actriz Jessica Mann. En el siguiente informe les contamos cómo fue que el exproductor llegó hasta aquí, en la era del Me Too. You order. I'll have what you have. En el apogeo de su influencia en Hollywood, casi todas las películas que Harvey Weinstein realizó tuvieron éxito en la taquilla y con la crítica. Un total de 81 premios Oscar para la compañía Weinstein, incluido uno para el propio Weinstein como productor de Shakespeare in Love, la mejor película de 1999. En ese momento era un secreto a voces en Hollywood que Weinstein ejercía su poder sobre las mujeres usando sus carreras como garantía. Pero en 2017 ese secreto a voces se convirtió en público cuando periodistas de The New York Times y The New York Magazine publicaron los testimonios de varias mujeres acusando al magnate de abuso. Los artículos llegaron a pesar de los esfuerzos de Weinstein por anular las historias, contratando una firma de inteligencia privada para rastrear a sus víctimas y a los periodistas con los que estaban hablando. Pero ahora, en público, los testimonios de las mujeres presionaron a los fiscales de Nueva York, que comenzaron a desarrollar un caso penal contra Weinstein. Los informes tocaron un nervio en Estados Unidos y más allá, encendiendo los hashtags MeToo y Time's Up, cuando las actrices presentaron sus acusaciones de acoso por parte de Weinstein y otros hombres poderosos. Estamos parados juntos y dibujando una gruesa línea negra entre ayer y hoy. En la forma en la que solía hacerse y la forma ahora ya no será así. A medida que el movimiento Me Too ganó impulso, las cosas empeoraron para Weinstein. Fue despedido como copresidente de la compañía Weinstein y expulsado de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas, acusado de mala conducta por más de 80 mujeres. Aún sujeto a un caso en Los Ángeles, Weinstein ahora enfrentará esos cargos pendientes como violador convicto. France 24 está en África. Avanza el mercado de artes del espectáculo de Abiyán en Costa de Marfil y hoy tiene lugar una jornada especialmente dedicada a los niños. Pequeños artistas de diferentes ciudades mostraron lo mejor de su talento. Veamos el reporte de nuestra enviada especial Liliana Valencia. Avanza este cubrimiento especial de France 24 desde Costa de Marfil. Aquí se realiza el MASA, el mercado de artes del espectáculo de Abiyán, esta ciudad ubicada justamente en la costa de este país, que está a su vez en la costa occidental del continente africano. Este encuentro cultural se realiza desde el año 1993 y este año de artistas de diferentes países del continente. Escuchamos a esta hora un grupo de reggae que viene de Burkina Faso, país limítrofe con Costa de Marfil, en una jornada dedicada especialmente a los niños
Y la antorcha de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 fue encendida en la antigua Olimpia el jueves para marcar el recorrido final de la llama hacia los Juegos, que se realizarán el 24 de julio hasta el 9 de agosto, si no son cancelados por la pandemia de coronavirus. La actriz Shanti Georgiou usó un espejo parabólico para encender la antorcha en una ceremonia reducida y cerrada a los espectadores en el sitio de los antiguos Juegos Olímpicos griegos. Así marcó el inicio de los relevos de la antorcha, que será entregada a los organizadores de Tokio en Atenas el 19 de marzo. Fin del informativo, siga con nosotros.